La conformación urbana. La ciudad de Babilonia. Babilonia fue una de las ciudades más emblemáticas de la antigua Mesopotamia, ubicada en el actual Irak. Fue construida junto al río Éufrates, capital del imperio y ciudad santa. Su nombre significa puerta de Dios. Alcanzó su máximo esplendor bajo Nabucodonosor II. Babilonia se convirtió en un centro de comercio, arte y aprendizaje. Su arquitectura destacaba por el uso de ladrillo vidriado y policromado. La muralla, recinto murado, el exterior de 18 kilómetros de longitud con un foso de 50 metros. Esta muralla era ancha para los carruajes, con torres de cada 18 metros. Tenía 8 puertas, la más importante era la puerta de Istar, que hoy en día está situada en Berlín. Las murallas eran estructuras defensivas para proteger ciudades, evolucionando con los avances militares para resistir armas como flechas, arietes o torres de asedio. En cuanto a su distribución urbana, la ciudad era rectangular, estaba atravesada por el río Éufrates, con el recinto sagrado y la ciudad vieja a la izquierda y la moderna a la derecha. Tenía un puente de 135 metros que conectaba ambas áreas. El recinto sagrado. El recinto sagrado de la antigua Babilonia funcionaba como el epicentro religioso y político de la ciudad, integrando esculturas monumentales, espacios rituales y estructuras arquitectónicas de gran complejidad. El templo inferior albergaba una impresionante estatua de Zeus, que en realidad está identificada como Marduk en la tradición caldea, o sea, su dios, realizada en oro macizo, que reposaba sobre un pedestal, un trono y una mesa también de oro puro, acumulando un total de 800 talentos de este metal. Este santuario contaba con 2 altares diferenciados, un altar menor de oro destinado a sacrificios cotidianos, como las ofrendas de aves, harina y vino, y el altar mayor diseñado para las grandes ceremonias donde se inmolaban reses adultas y se quemaban anualmente 1000 talentos de incienso durante la festividad de Año Nuevo. Dentro del mismo recinto se construyó la Torre de Babel, un zigurat de 7 niveles dedicados a Marduk, que alcanzaba aproximadamente 92 metros de altura y servía de eje simbólico entre la tierra y el cielo, construido con ladrillos cocidos y enlucido con estuco pintado. La ciudad moderna, diseño en cuadrícula y ejes ceremoniales. La urbe se organizaba en 4 cuarteles regulares, trazados por 2 avenidas principales que se cruzaban formando un eje norte-sur y otro este-oeste, ambos de más de 30 metros de anchura y pavimentados con ladrillos cocidos, lo que facilitaba el tránsito de procesiones reales y el desplazamiento de tropas en tiempos de crisis. Luego están las viviendas y tejidos urbanos. Las zonas residenciales estaban cubiertas por barrios de casas construidas en adobe, barro mezclado con paja y ladrillo cocido en hornos comunales con planta en U alrededor de un patio interior que albergaba pozos y hornos domésticos. Luego están los palacios y áreas de poder. En el cuartel norte estaba a la muralla del exterior de la ciudad se encontraban los palacios reales, complejos fortificados con múltiples patios ajardinados, edificios administrativos y salas de audiencias decoradas con relieves y esmalte vidriado. Y por último estaba la infraestructura pública y servicios. Palacios y arquitectura monumental. Palacio babilónico. Las fachadas exteriores estaban completamente revestidas con ladrillos cocidos y ladrillos vidriados en azul, ultramar, turquesa y amarillo, esmaltados a alta temperatura para resistir la intemperie y reflejar la luz solar, creando un efecto deslumbrante que se podía observar a kilómetros de distancia. Entre los relieves más característicos se encuentran guerreros y animales fantásticos como los dragones Mushosu, toros alados, alternando con motivos florales estilizados, palmetas, guirnaldas y rosetones, símbolos de fertilidad y protección que integraban la propaganda dinástica, un programa tecnológico en honor a deidades como Marduk e Ishtar. Los palacios neobabilónicos de Nabucodonosor II no solo eran la sede del poder político y religioso, sino también auténticos de la ingeniería y estética, donde la innovación técnica, sistema de riego, esmaltado de gran formato y la iconografía monumental se unían para proyectar el esplendor de un imperio. Palacios asirios. La arquitectura palaciega neoasiria reflejaba la ideología del poder absoluto y la centralización administrativa, combinando función militar, ceremonial y residencial en complejos imponentes. Estaba lo que era la organización interna y espacio funcional. El Palacio de Sargón II se articulaba en torno a patios porticados, el primero de recepción pública conducía a oficinas y salas de audiencia, el segundo, más íntimo, albergaba las habitaciones reales y espacios de convivio familiar. Un tercer patio elevado sobre contrafuertes sustentaba el figuras de 7 cuerpos dedicados a Sur, erigido con ladrillos de piedra caliza o extraída en la cercanía planicie de Mosul. Decoración escultórica. Las entradas principales estaban custodiadas por lamazu colosales, toros alados con cabezas humanas de hasta 5 metros de altura, esculpidos en alabastro y tallados con excepcional realismo en pliegues de piel, crines y impresiones faciales. Su propósito era manifestar el poder terrenal del rey y proteger simbólicamente el umbral palaciego. Innovaciones técnicas y legado. Para erigir o construir estos espacios monumentales se coordinaron talleres especializados de canteros, alarifes y escribas que utilizaban compases, reglas de bronce y plantillas de yeso para garantizar la repetición precisa del motivo. Además se trazaron
sistemas de drenaje y recolectores de agua pluviales en los pastos, mejorando el confort climático y la durabilidad de los revestimientos cerámicos. Templos, zigurat. Tanto los babilonios como los asirios construyeron imponentes zigurat, templos escalonados que constituían el centro religioso de sus ciudades. El zigurat más famoso fue el templo de Marduk en Babilonia, también conocido como la Torre de Babel, cuya base cuadrada medía aproximadamente 91 metros por lado. Este zigurat, reconstruido por Nabucodonosor II, fue una estructura monumental dedicada a Marduk, el dios creador babilónico, y constaba de 7 terrazas, cada una representando un cuerpo celeste. La plataforma elevada del zigurat simbolizaba la montaña sagrada, lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Se utilizaba para ceremonias religiosas importantes. La construcción de los zigurat, tanto en Babilonia como en Asiria, fue una tarea comunitaria, reflejando el esfuerzo colectivo para acercarse a lo divino y establecer la conexión entre los dioses y la humanidad. Revestimientos, esmaltados y técnicas decorativas de Babilonia. Durante la época neobabilónica, en el siglo 600 a.C., bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia destacó por el uso de los ladrillos esmaltados en su arquitectura monumental. Estos revestimientos eran no solo decorativos, sino que también una muestra de poder y riqueza. Para los revestimientos esmaltados en Babilonia, usaban ladrillos de arcilla cubiertos con esmalte vidriado de colores. Los colores comunes, que eran el azul, el amarillo, el blanco, el verde y el rojo. Ejemplo que podríamos poner sería la puerta de Istar, decorada con leones, toros y dragones en relieve. Las técnicas decorativas eran el relieve esmaltado, que eran las figuras moldeadas y esmaltadas, luego montadas como mosaico. También el mosaico vidriado, que eran las piezas pequeñas de colores formando patrones. Y la pintura sobre el esmalte, que eran los detalles pintados antes de coser. Las funciones más que todo eran decorar templos y palacios, mostrar poder y protección divina y hacer los muros más duraderos. La puerta de Istar fue creada principalmente como la entrada principal a la ciudad sagrada de Babilonia, construida por el rey Nabucodonosor II hacia el año 575 a.C., hecha con ladrillos de arcilla esmaltados en azul brillante, decorada con más de 500 relieves de leones, toros y dragones que simbolizaban a los dioses Marduk, Adad e Istar. Los animales en procesión mostraban el poder del rey y la protección de los dioses. Formaba parte de la vía profesional por donde pasaban las ceremonias religiosas y hoy en día es como mayor ejemplo del arte y la arquitectura babilónica, y parte de ella está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Técnicas usadas en la puerta de Istar eran los ladrillos vidriados, que se cubrían los ladrillos con un esmalte vidriado que al colocarse y coserse daba colores brillantes, sobre todo el azul intenso que cubre toda la puerta. También estaban los relieves en moldes, que eran los dibujos de leones, toros y dragones, que se hacían en moldes de arcilla para que todos quedaran iguales. Así se lograban figuras en bajo relieve con un buen detalle. También está la producción en masa, que era la puerta enorme, que tenía cientos de figuras. Los ladrillos y relieves se producían en grandes cantidades usando moldes. Esto permitió construirla más rápido y con uniformidad. También está la estructura de adobe y revestimiento, que era la base de la puerta, que se hacía con ladrillos de adobe, arcilla secada al sol, que eran económicos y ligeros. Encima se colocaba el revestimiento de ladrillos vidriados decorados, que protegía la estructura y le daba un aspecto lujoso. También por último estaban los usos de los metales, que se usaron metales como el bronce y el hierro en elementos como las puertas batientes, anillos de sujeción y refuerzos para darle resistencia y detalle a la entrada monumental. Aquí vemos las dos esculturas, una la babilónica y la escultura asiria. La escultura asiria tenía como característica el realismo y detalle, que eran las figuras que mostraban músculos marcados, barba rizada y ropas con mucho detalle.
También estaban los relieves monumentales que se decoraban los muros de palacio con grandes relieves en piedra mostrando escenas de batallas, cacerías y desfiles. Otra característica también era la escultura guardiana de la Masu, que eran figuras colosales de toros o leones alados con cabeza humana que se ponían en las entradas para proteger. Los temas principales eran el poder del rey, que eran las conquistas y cacerías de leones. También estaba la religión y protección, que eran las figuras míticas como los Lamazu, y el dominio sobre enemigos y la naturaleza. Los materiales usados fueron principalmente la piedra, que era el alabastro, y la caliza, que permitía esculpir con mucho detalle. Y función propagandística, que mostraban la grandeza del rey y del imperio y buscaban impresionar y atemorizar a los visitantes. Materiales usados en la escultura asiria era la piedra, que era el alabastro y la caliza, la madera, el bronce, la cerámica, el marfil, la piedra preciosa y semipreciosa, los mármoles y piedras importadas. Y su función de los materiales era la durabilidad, la impresión visual y el simbolismo. Y la escultura babilónica se caracterizaba por los ladrillos vidriados y esmalte, que se usaban los ladrillos de arcillas cubiertos con esmaltes brillantes de colores como el azul y el amarillo. Estos ladrillos esmaltados se utilizaban principalmente en relieves decorativos para embellecer las puertas y muros, como la puerta de Istar. Otra de las características eran los relieves en arcilla y forma esquemática, que era el lugar de crear estatuas tridimensionales. Los babilonios preferían hacer relieves en arcilla que se moldeaban y luego se cosían. Las figuras eran generalmente planas y con poca profundidad, lo que les daba un estilo esquemático y estilizado. También está la temática religiosa y simbólica, que eran los relieves babilónicos, que representaban principalmente a los dioses y símbolos sagrados como dragones, toros. Estos animales eran considerados sagrados y se les asociaba con la protección divina. También estaba el uso de materiales míticos como figuras centrales. En muchos de los relieves se representaban animales mitológicos, especialmente el dragón, leones y los toros. Estilo más plano y estilizado. La escultura babilónica no se centraba en representar la anatomía humana o animal de forma naturalista. Las figuras tenían las formas planas y esquemáticas, lo que le daba una apariencia más abstracta que realista. También los motivos geométricos y florales, que además de los relieves figurativos, la decoración babilónica incluía patrones geométricos y florales como las rosetas y arabescos, que se usaban para llenar espacios y crear una atmósfera de lujo y orden. Otra de las características fueron los materiales utilizados, que se usaban mayormente la arcilla esmaltada para los relieves y metales como el bronce para algunos detalles. Aunque la piedra no era tan común en la escultura babilónica, los ladrillos esmaltados eran el material predominante. Otra de las más importantes era el simbolismo de poder divino y protección, que eran las esculturas y relieves que tenían la función de mostrar el poder del rey como elegido por los dioses, y las imágenes de deidades y animales sagrados actuaban como protección espiritual para la ciudad y su gobernante. Leones alados. Eran figuras protectoras en la antigua Mesopotamia o cultura babilónica. Estas figuras eran hechas de madera, de estuco y de barro. Tenían un parentesco a un humano y a un animal, ya que tenían el cuerpo de un caballo, tenían la cara de un humano y tenían alas de águila. Su función principal de esta figura protectora fue de brindar seguridad y confianza a los babilonios, ya que los cuidaba de todo peligro
y de todo mal y de la oscuridad. Su función principal de estas figuras protectoras fue de poder brindar seguridad y confianza a los babilonios, ya que las figuras los cuidaban de todo peligro y todo mal. Interacción del arte y arquitectura en Babilonia. Los colores específicos fue el color azul, ya que el color azul fue sacado de los peces y animales que están en las aguas. El color azul se utilizaba para pintar y adornar las paredes, las construcciones, y también fue utilizado para pintar las murallas de Babilonia. Y en cuanto a la arquitectura, una de la arquitectura más sobresaliente de Babilonia es la puerta de Ishtar, que fue construida por el rey Nabucodonosor II. En esta construcción se utilizó el ladrillo de adobe y cerámica avidriada para recubrirla y crear un color vibrante, color azul. Y otra de las obras más conocidas es el Sigurats. Eran torres piramidales escalonadas una sobre otra, construida con ladrillos de adobe y a menudo decoradas con relieve de estuco. Jardines colgantes. En cuanto a esta construcción se debe a que el rey Nabucodonosor le regaló este jardín colgante a su esposa, ya que su esposa no era de la región ni pertenecía a la región de Babilonia, sino que era de una ciudad oriental de Babilonia, que estaba más al sur, y que el rey hizo esta construcción como un regalo a su esposa. Y fueron construidos sobre un sistema de terrazas escalonadas uno sobre otro, que descansaban sobre pilares y bóvedas de ladrillos. Al ser una construcción demasiado grande, sobresalía entre otros reinos, ya que ningún reino tenía esta construcción de un jardín colgante, que tenía variedad de plantas, flores, exóticos y una ingeniería que hacía que sobresalga esta construcción. Ingeniería y arquitectura babilónica. Ingeniería y arquitectura es una innovación y legado en el corazón de la antigua Mesopotamia. Los babilonios usaron técnicas muy avanzadas para probar la calidad de los materiales de construcción. Por ejemplo, realizaban pruebas con ladrillos para determinar su durabilidad y una gran resistencia al agua, utilizando muestras de diferentes regiones. También otro tema sobre el uso del sol y las estrellas. Los babilonios tenían un conocimiento profundo de la astronomía y esto influía en su arquitectura. También algunas construcciones como templos y zigurats estaban alineadas con los cuerpos celestes, lo que demostraba no solo un sentido estético, también un enfoque práctico para la planificación urbana. Ingeniería babilónica, una gran cultura que floreció junto al agua. Se desarrolló en el norte de Irán
entre las riberas del río Tigris y el Éufrates. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia. La Gran Pirámide, como se le conoce ahora, tenía 230,4 metros por lado en la base cuadrada y originalmente medía 146,3 metros de altura. También unos 200,300 bloques de piedra de cerca de 1,1 toneladas en promedio. También otro tema, los canales de Babilonia, ingeniería hidráulica que transformó el desierto Oriente Antiguo sumergente en el fascinante mundo de las civilizaciones antiguas del Medio Oriente, donde la historia cobra vida a través de sus aspectos culturales, religiosos, políticos y arqueológicos. La ingeniería hidráulica se desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la prosperidad de la civilización. Arquitectura babilónica. La Torre de Babel, según el Génesis, es una estructura construida en Babilonia, Sinar, por los descendientes de Noé con el propósito de llegar al cielo. Cultura sumera en Mesopotamia, en el actual Irak. La primera referencia sobre las construcciones pirámides, las Zigurat, y que situadas en lugares principales de sus ciudades eran las puertas a los dioses en la parte superior de estas pirámides. De adobe, hechas de adobe, existía un pequeño templo en el que se producía la conexión con el dios, también llamada arquitectura de los dioses. También los relieves de asirios. Los relieves de asirios son esculturas en piedras talladas durante el Imperio Asirio que representan principalmente escenas de cacería real, campañas militares y mitología. Es una postura mágica, este espíritu protector, representado en un relieve del Palacio de Nirú, sujeta en cono de cedro, es una mano y sostiene un cubo en la otra. Relieve narrativo. Los relieves representaban escenas de guerra y cacerías. Este relieve se ha identificado como el rey asirio Asurbanipal cazando un león en un carro. Arte asirio. El relieve narrativo, es una expresión única de la cultura mesopotamia, manifestación artística distintiva de la antigua Mesopotamia. Se desarrolló en el contexto de los imperios de Babilonia y Asiria. Temáticas y motivos decorativos de Babilonia. Los motivos decorativos de Babilonia, en la arquitectura y arte, se caracterizan de animales, criaturas míticas y escenas religiosas, a menudo en relieve y con cerámica vidriada. Vista del camino de las procesiones de Babilonia, en azulejos de esmalte, de un león caminando, animal sagrado de Istar, babilónica de la guerra y el amor de Babilonia. Y el amar de Babilonia. Ámbito religioso. En el ámbito religioso, Babilonia tiene un significado complejo y multifacético. Principalmente se la considera un símbolo de falsas creencias, de rebelión contra Dios y opresión tanto en el contexto histórico como en el espiritual. Nuevos y viejos dioses a nivel de justificación del poder real, la antigua supremacía del dios Enlil. También ámbito mitológico. El ámbito mitológico de Babilonia, rica en historias de dioses, héroes y criaturas, se centra en la cosmogonía, la explicación de los fenómenos naturales y las relaciones entre el mundo divino y humano. La astrología
ocupa su lugar como uno de los principales medios a disposiciones también los sacerdotes. Ámbito bélico. El ámbito bélico babilónico se caracteriza por el uso de tácticas militares efectivas y la creación de un ejército bien organizado, con énfasis en la infantería, la caballería y el uso de carros de guerra. En particular, han revelado detalles sobre campañas militares, tributos de conquista y tratados de paz, ofreciendo una visión detallada de la vida militar en la antigua Mesopotamia. Motivos puramente ornamentales. Los rosetones se derivan de formas solares y lunares, simbolizan el paso del tiempo y la renovación. Las palmetas, con sus 3 lóbulos, remiten a palmeras datileras fundamentales en Mesopotamia. Se cree que evocaban fertilidad y prosperidad. Las grecas geométricas, a veces escalonadas, a veces entrelazadas, funcionaban además de decoración como un lenguaje matemático que mostraba el avance técnico de los artesanos. Seres protectores. La Musu y Mushusu vigilaban puertas y palacios, simbolizando la protección divina de Babilonia. El Mushusu aparece esmaltado en azul y amarillo, un verdadero icono del poder real. Materiales. La arcilla y cerámica. La arcilla, base de la cerámica, se convertía en piezas utilitarias o artísticas con engobe y óxido. Se lograban líneas negras, rojas o amarillas, mientras que la fayenza imitaba el lapislázuli. Materiales: adobe y estuco. Para zigurate y palacio se usaba el adobe, luego recubierto con estuco. Antes de secar, se grababan grecas y guirnaldas en bajo relieve, que luego se policromaban. Materiales nobles: marfil y diorita. El marfil, importado por rutas persas, era signo de estatus. La diorita, roca casi indestructible, sirvió para inscripciones y estelas que perduran hasta hoy. En la imagen se puede observar la estela completa con el alto relieve del rey y Shamash en la parte superior y el extenso texto cuneiforme debajo. Destaca la pulcritud del pulido en la purísima diorita. Técnicas decorativas. Además de la escultura y la pintura, se desarrollaron técnicas como el cloisonné en metales y la elaboración de sellos cilíndricos para estampas continuas en tablillas de arcilla. En esta imagen tenemos a Mushu esmaltado en azul y amarillo intenso sobre ladrillos vidriados. Muestra la adopción del vidriado como protección y adorno. En otras técnicas decorativas tenemos a los sellos cilíndricos grabados. Podemos ver una tablilla de arcilla con la huella de un sello que reproduce escenas mitológicas o rituales en relieves continuos, perfecto para explicar el uso mágico administrativo de los sellos. En arquitecturas y grandes obras, como ya vimos anteriormente, está la puerta de Ishtar con zocales vidriados, el zigurat con relieves en estuco y los jardines colgantes, que es una leyenda. La puerta de Ishtar es quizás el mejor ejemplo de vidriado policromado. Los zigurats lucían frisos incisos y en la tradición los jardines colgantes coronaban la ciudad. Eso sería todo. Gracias.